La radio te informa la hora. Son las 7. Las 7:02. 106.4 FM. Mucha música. Mitos y realidades de la masonería. De 8 de la noche por Radio Sur 106.4 FM. www.radiosur.com.co. Facebook Radio Sur 106.4 FM Bogotá. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos una vez más en El Aprendiz, mitos y realidades de la masonería. Y bueno, el mes de julio lo hemos dedicado a un tema bien interesante, a todo un seriado, si se puede decir de esa manera, que tiene que ver precisamente con la Biblia, ese libro que ha tenido centurias, centurias dentro de la humanidad y que ha escrito de una u otra manera la historia humana. Algunos tendrán sus reservas, otros lo estiman un libro sagrado, otros lo estiman un libro de historia. Creo que en ese sentido no entramos en discusión. Y quiero saludar aquí a mi querido y venerable hermano, Germán López, que se puso la camiseta del aprendiz este mes de julio y le hemos sacado el jugo aquí a Germancito en el sentido de hacer este seriado que va durante el mes de julio sobre la Biblia. Y hoy vamos a hablar un tema bien interesante que seguramente a muchos les va a causar inquietud. Y vamos a hablar de Enoch o Enoch. Yo le decía al venerable hermano Germán, ¿cómo se dice? ¿Se dice Enoch o Enoch? Él me decía que en la pronunciación correcta es Enoch, en la pronunciación latina Enoch. Bueno, pero vamos a hablar de ese personaje, Enoch, y los evangelios apócrifos. Y en ese sentido le doy la bienvenida, venerable hermano Germán. De verdad, muchas gracias por acompañarnos estos miércoles aquí en El Aprendiz, mitos y realidades de la masonería en este seriado de la Biblia, que ha sido bien interesante. Hemos hablado de los idiomas, de los pueblos, de los ángeles, bueno, un montón de cosas que realmente han sido bien interesantes. Bienvenido, general hermano Germán, y buenos, Enoch o Enoch y evangelios apócrifos. Tienes la palabra. Bueno, primero que todo, saludando a todos que nos acompañan en los diferentes medios que tenemos en este momento. Tenemos en Facebook. Entonces, los invitamos a que nos sigan. Probablemente cuando uno entra al Facebook de Radio Sur, no encuentra directamente que esté mostrando el programa. Deben ir a la barrita donde dice más y ahí van a encontrar en vivo. Y ahí nos van a encontrar en este momento saludándolos, agradeciendo su tiempo y agradeciéndoles sobre todo que compartan y que más gente llegue aquí a su espacio de conversar todos los miércoles sobre temas que nos apasionan, con el ánimo simplemente de construir conocimiento y de que entre todos podamos encontrar un poco de esta verdad universal, de esta luz
universal que se nota en muchos de los textos, en este que estamos tratando, la Biblia, un texto fundamental, un texto sagrado que tratamos acá en este programa con absoluto respeto y con todo, sobre todo la importancia y sin tratar de desmeritar ninguno de sus credos ni sobre tratar de imponer nada. Estamos en un conversatorio donde vamos a hablar de Enoch, y acá invitamos a aquellos que puedan conocer algo sobre estos idiomas, arameo, hebreo, que al final todos descienden un poco de eso que veíamos en los programas anteriores, los fenicios, los sumerios, Babilonia, Mesopotamia, porque influyeron estos idiomas en el desarrollo de otros, como en el egipcio, donde tenemos el copto, que es una forma de hebreo mezclado con egipcio. Y acá vemos que esos nombres, que bien preguntaba nuestro venerable hermano Jorge, la pronunciación, también dependen del momento histórico. Y para poder empezar a entender un poco a este personaje, Enoch, cuyo libro estaba en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero en los concilios, sobre todo creo que en el de Nicea, por allá en el 300 y péguele después de Cristo, donde se reúnen varios de los obispos que en ese momento estaban siguiendo uno de las indicaciones de Jesús, que era ir y esparcir el evangelio. Entonces, estamos hablando que han pasado 300 años desde la muerte de Jesús y se reúnen para tratar de ver cómo pueden lograr tener un texto unificado y que sobre todo pudiera ser entendido por el público, por en general, porque había muchos libros, muchas versiones de diferentes evangelios y cada obispo, cada sacerdote hacía sus propias anotaciones y sus propias interpretaciones. Entonces buscaron tener un canon, de ahí viene esa palabra, el canon oficial, y empezaron a mirar libro por libro, y en el Antiguo Testamento fue eliminado el libro de Enoch. Cuando uno dice eliminados, tenemos que entender que en lo que se conoce como la Septuaginta o el texto original del cual se basaron para el Antiguo Testamento, el Génesis era el quinto libro. En nuestro caso es el primero, o sea, 4 libros antes fueron eliminados, entre ellos el libro de Enoch, el libro del Esplendor, el Sefer Yechirat y otros libros que estaban más enfocados hacia la parte cabalística judía. Y el libro de Enoch salió porque Enoch es un personaje muy interesante, pero muy controversial. Su texto fue escrito, y hablan algunos, ya podemos empezar un poco de la historia, hablan que fue escrito más o menos a 5,000 años antes de Jesús, en la época, porque Enoch hay 2, tenemos que empezar por eso, para empezar a entender. Enoch tenemos 2, uno de ellos, que fue el que aparece el primero, que es un hijo de Caín, y esto tendrá que ver porque los nombres se repiten, Carlos, hay varios Carlos, entonces igual Enoch era un nombre que se utilizó con frecuencia, y acá tenemos que era uno de los hijos de Caín, y según los textos del Génesis, funda una ciudad. Luego aparece otro Enoch, que es el personaje del cual se escribe el libro, o es el que escribe el libro, que es descendiente de Set, el 7º hijo de Adán, que vino a reemplazar a Abel cuando murió. Este fue un hijo que dio Dios. Vivió en lo que se calcula unos 365 años, número que obviamente tiene relación con el año y con los 365 días, y técnicamente su historia es muy interesante porque no muere. Enoch es uno de los primeros que empieza a hablar de los Nefelim, que era un tema que le interesa mucho a nuestro venerable hermano Jorge, y él hablaba de ángeles, fue el primero que habló de estos ángeles, pero no como los vemos, sino los veía y los describía como círculos, entre círculos y con unas alas, y cada círculo tenía ojos, entonces era una cuestión muy complicada, incluso hasta para la mentalidad de los fenicios y todos estos que veían todos los alados y todo eso, círculos que tuvieran ojos y alas y en medio de unas nubes, no se les hacía muy, muy fácil de comprender. Y estos Nefilim, estos ángeles, le hablaban a Enoch. Cuando Enoch iba a morir,
porque además vamos a ver que estos textos, el libro de Enoch está escrito por otras personas que los estudiosos lo calculan más o menos entre el 300 o el 200 después de Cristo, a través de retazos de diferentes relatos. Sale un texto donde Enoch al final es elevado al cielo en cuerpo y alma. Técnicamente no muere. Pero para ir entrando, vamos a ver un poco de el texto como tal. El texto como tal de Enoch, donde es interesante ver que él habla de un tema que es los vigilantes. Enoch tiene una relación muy interesante con esto porque los Nephilim le van contando cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo. Y Enoch empieza a contarnos esto del capítulo 6. Vamos a ver aquí algo, donde nos dice, y así sucedió, que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces, Shemisá, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable del gran pecado. Por ello, le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proceso y hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos a los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte, que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habrían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de su jefe. Shemisá, quien era el principal, en orden con relación a él, Artaot, Ramael, Cobat-eel, Ramael, Daniel, Esquiel o Ezequiel, Barasquiel, Asael, Armoni, Matrael, Anael, Satoel, Sanchiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Son los jefes por decenas. Entonces, como vemos, es una descripción muy diferente a todos los que veíamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo unos seres superiores que eran grandísimos, de 3 o 4 metros, que decidieron tener relaciones con las mujeres, con las hijas de los hombres. Y en el capítulo 7 sucede eso. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Les enseñaron brujería, la magia, el corte de raíces y les enseñaron sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ello y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos no lograron abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Y entonces la tierra acusó a los impíos por lo que habían hecho en ella. Y acá vamos a ver que Enoch empieza a relatarnos que va a haber una purga, van a eliminar a esos gigantes. Y pues obviamente esto no tenía mucho sentido en una narración donde se estaba empezando a armar, por ejemplo, la parte del Éxodo, la parte del Levítico, que eran indicaciones más bien morales, higiénicas, sociales. Entonces este libro sonaba muy raro. ¿Qué puede uno proyectar moralmente sobre una narración donde nos hablan de que hay unos vigilantes, que esos vigilantes unos se rebelaron y decidieron bajar y tener acá relaciones y como bien lo dice ahí el texto, contaminarse, porque entonces estamos hablando que esos seres tenían una capacidad superior y descienden en vibración al tener este tipo de relaciones. Entonces, por eso este libro de Enoch no empieza, no fue muy popular y fue sacado de lo que se considera el canon.
Querido hermano claro, Germán, dale, eh, sí, señor. ¿qué relato más interesante y entretenido nos estás haciendo sobre Enoch o Enoch? ¿Sí? Enox. Que precisamente fue expulsado, ¿sí? Fue irradiado del Génesis, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese sentido, pues hablamos, ¿sí? De que los ángeles, ¿sí? Tuvieron relaciones con las hijas de la tierra, en ese sentido tuvieron hijos, hijos gigantes, pero me asaltan dos inquietudes. La primera de ellas es, ¿existe algún tipo de evidencia arqueológica o en la misma Biblia que hable de estos vigilantes? Entiendo que estos vigilantes eran los gigantes. Sí, realmente eran unos ángeles, se llaman vigilantes, que era, y aquí invito a que, pues para eso está el Internet y el Google, puede uno buscarlos y buscar que eran unos círculos, varios círculos entrelazados con ojos y unas alas y nubes. Entonces, por eso llamaban vigilantes, porque veían todo y veían todo el universo. Uno diría, pero este libro de Enoch ha influenciado en algo. Vamos a ver que ha influenciado hasta cosas tan interesantes como los cómics, donde vemos en algunos de estas franquicias de cómics unos seres que se llaman los vigilantes y son una serie de extraterrestres superiores que vigilan el cauce normal del tiempo y el espacio y no pueden intervenir. Como vemos, es muy parecido porque acá los vigilantes de Enoch se sublevan 200 a un grupo, entonces nos está hablando de que hay muchísimos vigilantes y solo 200 decidieron venir aquí a la Tierra y tener relaciones con las hijas de los hombres y parir a los gigantes Nephilim. Cuando hablas de que si es un personaje histórico, la respuesta de la academia es no. No hay evidencia arqueológica directa, no hay inscripciones, no hay monumentos, no hay registros egipcios, no hay mesopotámicos de Enoch, como si hay de otros personajes de la Biblia y de otros personajes incluso como Zoroastro o Aurora Mazda, que aparece en la estela de Ciro. Y entonces se tiene, pero aparece mencionado en el Génesis 1:11 y solo aparece mencionado y vuelve a aparecer, y por eso se llama acá los evangelios apócrifos, vuelve a aparecer después con no los evangelios apócrifos, sino con los libros apócrifos que se encontraban en Qumran, y esto nos lleva a empezar a hablar de la palabra apócrifo, que para muchos de nosotros significaría falso, ¿sí? Pero eso hace parte también de una campaña que se realizaron en los diferentes concilios, porque apócrifo significa es no aceptado, lejano, ¿sí? Lo que no entró, al igual que por ejemplo la palabra pagano, que para nosotros significa alguien que no cree en ciertas corrientes, en realidad lo que significaba era el que vivía fuera del pueblo, al cual no pudieron evangelizar. Entonces, cuando les preguntaban, ¿y esas personas de allá qué son? Pues son paganos, no viven allá, no pude llegar hasta allá. Y se empezó a convertir, las palabras se deforman por el uso. Entonces, apócrifos fueron los que no quedaron dentro de ese canon, ¿sí? Y ese mote apócrifo ha llevado a que se consideren que eran falsos, pero cuando se han empezado a encontrar textos que hablan sobre el libro de Enoch y los evangelios apócrifos, y eso me lleva a, acá los tenemos en físico, acá, sí, acá, ahí estarían los evangelios apócrifos, ya hablaremos de estos. Acá también tenemos que Enoch como tal aparece en el episodio 6 del Génesis, que son los famosos llamados hijos de Dios que descienden, se unen a las mujeres y nacen los Nephilim. Él amplía un poquitico esa descripción ahí en el Génesis y lo llama ángeles rebeldes, gigantes, pero quedó ese pedacito porque ese pedacito hacía también referencia a cuando viene la caída de Lucifer. Entonces, si ves como tenía esa connotación de ángeles cayendo o rebeldes o ángeles rebeldes, se permitió eso. Se también permitía mostrar algo, porque no se explicaba bien a Adán y Eva cuando salieron del paraíso cómo aprendieron a hacer metalurgia, cómo aprendieron a hacer fuego. Entonces, este episodio del Génesis 6 muestra que esos ángeles caídos les enseñaron magia, metalurgia, astrología, cosmología,
enseñaron a maquillar a las mujeres, enseñaron el uso de los perfumes. Como vemos, casi que es la parte social del ser humano la que nos explicaron. Que si es historia el libro de Enoch, no. Ahora que se ha estudiado un poco más, lo consideran que pertenece más al género apocalíptico judío, porque habla además del fin de los tiempos y habla de la segunda venida del Mesías. El primero lo consideraban algunos que era Juan el Bautista, otros tienen otros personajes, pero el segundo como tal siempre se ha considerado Jesús. Entonces, como estaba en el Antiguo Testamento, no podía quedar ahí porque Jesús va a aparecer en el segundo, cuando estaban organizando el canon. Entonces, datos que podemos ver ya del libro de Enoch, es una carta de Judas 4:15 que menciona un pasaje de Enoch. Y dice esto: conocer un libro no significa considerarlo escritura. Y Pablo cita profetas griegos y eso no convierte sus poemas en la Biblia. Y acá vemos que una simple mención puede cambiar todo lo que uno consideraba de un libro, que en este caso consideraba un mito. Y hablamos también de Troya, que era considerado un mito hasta que se descubre en las costas de Turquía la real Troya. Y muchas de esas cosas, como decíamos siempre, independientemente de que sean comprobadas o no, tienen un valor y un peso porque influyen positivamente en las personas. Entonces, no hay por qué tratar de desmeritarlos ni de desvirtuarlos porque no haya habido. Si pueden estos mensajes cambiar la vida de una persona y llenarla de luz y de un camino de bondad, como decía Zoroastro, buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero, pues perfecto. Venerable hermano, sí, venerable hermano, una pregunta. Enoch, entonces, es un personaje que podría ser considerado como una especie también de profeta del Antiguo Testamento, pero no antes, permítame, sí, señor, ten la gentileza de saludar a toda la audiencia que tenemos en este momento, empezando por el respetable gran maestro Fidel Cardona, que nos está sintonizando, ¿sí?, de la Gran Logia de Colombia. También saludamos a Luis Miguel Pinzón, que se encuentra en la sintonía, nos dice: buenas noches, hoy me conecté por aquí, o sea, se conectó por YouTube, porque no encontró el enlace por Facebook. Y esto me permite señalar en más en vivos, ahí aparece. Sí, y me permite señalar las diferentes maneras de conectarse. A través del Facebook, pues ya la conocen, es Radio Sur 106.4 FM Bogotá. Por YouTube es Radio Sur 106.4 FM oficial, ¿sí?, por YouTube. Por la web, por la página web www.radiosur.com.co, y por supuesto los que viven en Bogotá a través de la clásica radio, esa que nos vio crecer y que nos crió, de la frecuencia modulada de los 106.4 del FM. Entonces Luis Miguel nos dice: gracias a ustedes más bien por sacar el espacio, no, gracias a ustedes por escucharnos. Andrea Bonita Reina nos da aplausos. Buenas noches, súper reflexión. Daniel Felipe dice: hola, buenas noches, saludo cordial, toda la semana esperando el programa. Y nosotros aquí con el respetable hermano Germán, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Sí? Anderson Flores: valió la pena la espera, caballeros. Freddy Suárez: saludos para todos. Darío Fernando: saludos a todos los presentes desde Pasto, Nariño. Un abrazo, triple abrazo fraterno a todos allá en el sur de nuestro país. Sistema Informativo Auténtica, uy, este sí me sorprende. Saludos, buenas noches. Bueno, saludos, buenas noches. ¿Sí? Andrea Bonita nos dice: ¿por qué el libro de Enoch? Pregunta de la audiencia, venerable hermano. ¿Por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? Siempre me he preguntado eso. Y JB Producciones, Juanito, el hombre de la mano de Dios, nuestro control master de los días sábados, saludos y buenas noches.
miren esta pregunta, me la ganó, porque eso, aunque ya lo mencionaste un poco Sí, sí. muy tangencialmente, pero ¿por qué no está dentro de los libros o mejor dicho, quién fue el que seleccionó los libros de ese Antiguo Testamento para que quedaran ahí o no? Y si realmente Enoch escribió de su puño y letra, existen pergaminos de esos libros, o cómo se sabe de él. Bueno, como te decía, más o menos hacia alrededor del año 325, en la ciudad de Nicea, en Turquía, como vemos, vuelve a aparecer este país y esta ciudad, porque es en ese Medio Oriente donde se desarrollan estas maravillosas culturas. Entonces, ahí en Nicea, en Turquía, se reúnen los obispos que en ese momento manejaban las principales ciudades del mundo conocido, que en realidad era el mundo romano, que había aceptado a la religión católica como la religión del imperio. Entonces, querían eso, querían poder expandir más este nuevo sistema religioso llamado catolicismo, cristianismo, pero tenían el problema que mencionábamos, diferentes versiones de diferentes libros que hacían que cristianos de una ciudad no pudieran entender muy bien los rituales de otra, porque no estaban unificados. Entonces se empieza a unificar y es ahí donde sale también la famosa Vulgata Latina, porque se hace una traducción, porque solo estaba en hebreo, en arameo y en griego. Entonces la traducen al latín vulgar, al latín del pueblo, y ahí nace la Vulgata Latina y se empieza a expandir. Es la Vulgata Latina, la Biblia que Gutenberg va a empezar a producir en masa y produce esa expansión aún más de lo que era el conocimiento de la iglesia cristiana. Eh, estos concilios, ha habido varios, lo llaman el primer concilio, al de Nicea, pero a medida que iban empezando los concilios, se iban ajustando a diferentes ideas y diferentes conceptos. Por ejemplo, hubo un concilio donde solo se trató durante años, porque esos concilios duraban años. Primero, esperando a que llegaran todos los obispos. Segundo, porque los temas eran muy álgidos. Entonces, se hicieron tres preguntas. Cuando Dios en el Génesis dijo, hágase la luz, ¿ya existía Jesús? Unos decían sí, otros dijeron no, y otros dijeron que era probable que se hubiera ido creando a partir de todo el proceso de generación de la creación, pero que en el principio no, porque no existía, y que existía, tenía que existir como una entidad a su lado, como los ángeles, los arcángeles, pero que no se menciona. Entonces, si ves, solo esa discusión duró varios años hasta que lograron empezar a llegar a una posición ajustada. Y para eso tenían que sacar o ajustar libros para que su idea pudiera ser entendida y se ajustara y todo tuviera coherencia. Entonces, por eso tenían que sacar libros como el libro de Enoch, que hablaba de Jesús, pero en el Antiguo Testamento, o que hablaba de unos vigilantes. Este también hablaba sobre todo de la degradación de los ángeles, y eso no gustaba mucho porque después un ángel va a venir a hablarle a María. Y si ya han sido degradados, ¿ves? Había muchas cosas. Vemos también, por ejemplo, que otros libros contradecían lo de la degradación de los ángeles, como pasa con Lot, donde los ángeles realmente no sucumben a esas tentaciones que les hacen los hombres de Sodoma. Entonces, tenían que ir organizando ese canon, ese pilar, para que la gente pudiera entender este nuevo concepto y poder entender qué era lo que ellos estaban tratando de llevar, la palabra de Jesús. Y era muy difícil porque, por ejemplo, hay una anécdota de cuando le dicen a Constantino, él pregunta que quién es Jesús, los proto-obispos le dicen, Jesús dijo que él era la luz del mundo, y Constantino dijo, entonces es el sol. Entonces, si ves, había que lograr que la gente y el pueblo sobre todo entendiera este mensaje de Jesús y lo entendiera bien a través de toda esta narración, de toda esta genealogía, porque por ejemplo, vamos a ver que Enoch
y otros patriarcas tienen descendencias directas que llegan hasta Jesús o vienen de Adán, como en este caso, ¿no? Que estábamos hablando que era uno de los hijos de Adán, o en otra línea era uno de los hijos de este señor, se me va aquí el nombre, lo tenía por acá. Mientras lo recuerda el venerable hermano, primero que todo, seguir saludando a nuestra audiencia, sí, que se ha conectado hoy. Rafael Enrique Conde, buenas noches, mis hermanos, abrazo especial para el querido Germán. Pero también siguen preguntas de la audiencia. Por favor. Nos dicen, esos mismos gigantes, perdón, esos mismos gigantes son los que ayudaron a la humanidad antes de Cristo, o sea, en construcciones, conocimientos esotéricos y demás. Igualmente nos preguntan, buenas noches, qué gran tema, ¿es verdad Enoch fue abducido por los aliens? Bueno, salen de todo tipo de preguntas, sí. Interesante. ¿Ah? Entonces, seguimos por acá. A ver, también saludos, buenas noches, mis hermanos, abrazo especial para el querido Germán. Otros abrazos te mandan aquí. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Por favor. Sí, y ya regresamos con más El Aprendiz, mitos y realidades de la masonería. Esta noche, Enoch o Enoch, Evangelios Apócrifos. Ya regresamos. ...106.4 FM... ...mucha música... Desde Bogotá, Colombia, escuchas 106.4 FM, HJU 55. Radio social y de servicio a la comunidad. Un proyecto comunicativo de la Fundación Comunícate. 106.4 FM. 106.4 FM. Por el derecho a la información participativa y comunitaria. La radio le informa la hora. Son las 7. Las 7 y 34 minutos. Para que su empresa venda más, solo en nuestra radio debe anunciar. ¿Qué espera? Anuncie. En nuestra radio, anuncie. En nuestra radio. ¿Quieres incrementar tus ventas? En Radio Sur tienes un espacio. Pauta con nosotros. Contacto 314-390-8829. ¿Qué pasaría si toda la basura estuviera regada por todo el lugar? Todo olería mal, muy mal. Desorden, suciedad, así es que mejor. Levanta, prepara, apunta y encesta. Yo pongo la basura en su lugar. Levanta, prepara, apunta y encesta. Yo quiero un planeta muy limpio para mí. Levanta, prepara, apunta y encesta. Yo pongo la basura en su lugar. Levanta, prepara, apunta y encesta. Yo quiero un planeta muy limpio para mí. Bogotá es de todos. Una campaña de Radio Sur 106.4 FM. 106.4 FM. Mucha música. Seguimos en El Aprendiz, mitos y realidades de la masonería. Bueno, y continuamos aquí en El Aprendiz, mitos y realidades de la masonería. Y esta noche, Enoch o Enoch,
y los evangelios apócrifos. Y a propósito de los evangelios apócrifos y de Enoch, este personaje bastante misterioso, esotérico, censurado, porque lo censuraron, ¿sí? Pues también aparecen preguntas, mitos o realidades. Por ejemplo, nos pregunta la audiencia, ¿realmente Enoch fue abducido por extraterrestres, por aliens? Bueno, eso hace parte de las teorías de los nuevos astronautas, ¿cierto? Pues bueno, de eso no creo que haya evidencia, pero ¿qué piensas tú de esos temas? Y lo otro, si era precisamente, se estaba hablando de aquellos gigantes, se refería a aquellos gigantes que ayudaron a la humanidad en épocas muy antiguas, mucho antes de nuestra era, de la era común. Ok, acá hay dos temas. El primero es el de los gigantes y hay que tomarlo con pincitas porque, digamos, si uno le preguntara a alguien sobre gigantes en la Biblia, de una se nos viene a la mente Goliat, ¿no? Y ahí estaríamos con el rey David y esa batalla mítica. Goliat era un filisteo. Entonces, ese es uno de los que aparece, pero también aparecen los que mencionan que son, ellos se llamaban en su momento, aparecen, es como Rashed, Nashed, que son los que están después del diluvio. Porque los que estamos hablando, los Nephilim, ellos vienen de una palabra que es Nafal, que significa caer. Pero como vemos, hay tres tipos diferentes de gigantes. Los del Antiguo Testamento, que son los que después del diluvio nos ayudan, estos seres gigantescos. Luego están los vigilantes, que cuando descienden y tienen relaciones con los hijos de los hombres o los hijos de Adán, ellos pasan a llamarse Nephilim o los caídos. Y también está nuestro Goliat, pero también había otro que era nuestro querido Sansón, del cual podríamos hacer también algún programa algún día, que él pertenecía, era un grupo de hombres santos que habían hecho un juramento de servir a Dios siempre, no cortarse el cabello, y tenían esas características. Entonces hay otro tipo de gigantes. Pero este tema de los ovnis y de Enoch, gracias a Zacarías Sitchin, Graham Hancock y otros estudiosos, digamos que podría decirse que tiene algún tipo de no de pruebas, pero sí de argumentos que han tratado ellos de establecer, sobre todo los diagramas, porque hay unos diagramas que muestran cómo serían esos ángeles con los que él hablaba, estos círculos con ojos y otras cosas que describen, por ejemplo, que había humo, porque recordemos que cuando Enoch es abducido, técnicamente es llevado en cuerpo y alma, había gente que vio y que describió como las piedras habían pasado a ser como si fueran cristal, entonces pueden hablarse de que ahí aterrizó algo que tenía muchísimo calor y vitrificó. Esto da para todas las teorías conspirativas, pero Enoch aún es todavía más conspirativo porque Enoch, recordemos que tiene un idioma, el idioma enoquiano. Y eso hace que haya casi que toda una tribu, los enoquitas, que por un idioma común se conocen, pero ese idioma se lo había enseñado los ángeles a Enoch. Y en 1500, ya nos vamos muy adelante, existió un personaje muy interesante, John Dee. John Dee es descrito y acá voy a citar a National Geographic, siempre les trato de decir, no crean a rajatabla, sino investiguemos. Y John Dee, National Geographic, en una de sus revistas, dice: John Dee, un alquimista en la corte de la reina Isabel I, menospreciado, prácticamente regado al olvido, por su estrecha relación con la magia y el esoterismo, el inglés John Dee, un erudito del siglo XVI, que fue consejero de la reina Isabel I, que ha visto su memoria rescatada del ostracismo gracias al reconocimiento de su obra y su influencia tanto política, filosófica, científica. John Dee nos puede sonar absolutamente anónimo, pero gracias a él tenemos el meridiano de Greenwich. Fue un estudioso, matemático, astrólogo, cartógrafo, tan influyente en la reina Isabel I que él, a través de cálculos astronómicos, dictaminó cuál iba a ser el día de la coronación.
Era un políglota, lo consideran un polimata, uno de estos seres que dominaba la arquitectura, el arte, las ciencias en general, el trivium y el quadrivium, lo dominaba perfectamente John Dee, hablaba más de 12 idiomas. En algún punto lo consideraron el espía de la reina Isabel porque él iba a las cortes de Alemania, de Rusia, de Francia y se desenvolvía muy bien y logró ser un diplomático. Tanto así que es una teoría, una conjetura que el escritor de James Bond se basó un poco en el personaje de James Bond en John Dee, en ese sentido de un tipo diplomático que se conoce las culturas y que domina y es sumamente hábil. John Dee firmaba de una forma muy particular, que era un 0, un 7 alargado y otro 0, que muchos ven ahí una mención de el escritor de James Bond al 007. Es un personaje que de verdad los invito a que lo estudien, lo miren y aprovechemos lo que tiene internet para mostrarnos sobre este personaje. ¿Y por qué lo menciono? Porque John Dee en un momento se cansó de la ciencia y se cansó de todo lo que era racional y se enfocó exclusivamente en el esoterismo y las ciencias mágicas, y a través de un objeto, y hablo de algo que se puede ir a visitar en el Museo Británico, a los que puedan ir algún día iremos a visitarlo. En el Museo Británico se encuentra el artefacto con el que John Dee se comunicaba con los ángeles y a través del idioma enoquiano escribió varios textos. Ese objeto es un espejo de obsidiana redondo que después de estudios resultó que era de una mina en Centroamérica, la obsidiana. Eso habla de que en 1520 y algo, que era cuando estaba él, ya lograba comerciar y traer este tipo de objetos. John Dee empieza a ser famoso a Enoch a través de este idioma enoquiano y es como vuelve a popularizarse un poco y a buscarse este libro de Enoch, que en ese momento todavía se consideraba apócrifo, como nuestros evangelios apócrifos. Estos evangelios fueron encontrados años después, son muy recientes, que esto fue acá lo menciona, este es un libro muy antiguo, dice, hacia el año 1930, en Palestina, apareció una secta que pensaba que eran los famosos esenios, que tenía como a Juan Bautista y a Jesús como unos mesías, pero a través de unos textos que no estaban muy acordes con los que en ese momento ya empezaban a tratar de imponer los obispos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el protoevangelio de Santiago. También está un evangelio que es el pseudo evangelio de Tomás. Y por ejemplo, hay estas narraciones, y acá vamos a ver por qué de pronto no les gustaba mucho. Esta es el capítulo 9 del evangelio de pseudo Tomás. Algunos días después, Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de lo más alto y murió. Al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron, y Jesús se quedó solo. Llegando ahí los padres del niño muerto y acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús de la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto y dando una gran voz le dijo, Seón, porque ese era el nombre del niño muerto, levántate y di, ¿he sido yo quien te ha hecho caer? Y el cadáver se levantó al instante y respondió el niño muerto, no señor, tú no me has hecho caer, sino que me has hecho resucitar. Y los que estaban presentes quedaron estupefactos. Y los niños y los hijos de los padres del niño glorificaban a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos hablando de un niño de 11 años, Jesús en otro pasaje se llena de ira y vuelve a dejar muerto a este niño. Cosas que, como les digo, no se veían muy, muy interesantes. Tenemos también acá en los evangelios apócrifos uno de los libros que a mí me parece más interesantes, que es la historia de José el carpintero, y es un texto que se adjudica a él. Entonces, acá vemos, por ejemplo, uno muy, 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 muy interesante, donde le dice así José,
a Jesús: oh Dios, Padre de todo consuelo, Dios de bondad, dueño de toda carne, Dios de mi alma y de mi espíritu y de mi cuerpo, yo te imploro, Señor, mis días se han cumplido, mi salida está próxima. Envíame al poderoso Miguel, príncipe de tus ángeles, para que cerca de mí esté junto cuando mi pobre alma salga de mi miserable cuerpo sin pena ni dolor. Y sigue contando aquí José, dice, porque veo, y como aquí el contexto es, él está hablando, está muriendo, está agonizando y está hablando con Jesús, y le dice: por favor, dile a tu padre que me envíe al arcángel Miguel. Y Jesús como que le dice: ¿pero por qué? Dice: porque allá en esa esquina veo un espectro aterrador, dice aquí él. Dice: porque un gran espanto y una violenta tristeza se abaten, y veo como hay un terror y miedo y angustia y fatiga. Y Jesús le dice: ¿cómo así? Dijo: sí, míralo, allá está, y me aterra. Y Jesús lo abraza y le dice: Padre, en vista de que tú has sido tan bueno conmigo, mi Padre en el cielo ha enviado al ángel más bello que tiene a recogerte. No sé qué estás viendo. Y José entiende que es el miedo a la muerte el que no le permite ver ese hermoso mensajero que viene a acompañarlo en su tránsito hacia la luz. Entonces, como vemos, son textos que no eran muy fáciles de explicar, de volver, digamos, asequibles a muchas personas. Hay otros, como el Evangelio de Pedro. Dice aquí: poseemos actualmente un fragmento de este evangelio gracias al descubrimiento hecho en 1816 por Burhan de Al-Kim en el Alto Egipcio. Se encontró un manuscrito que contenía además trozos de otros textos apócrifos como el Apocalipsis de Pedro, el libro de Enoch, que antes solo se conocía su existencia por comentarios del romano Orígenes en el siglo III, y de Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Parece ser que Justino, a mediados del siglo II, también conoció este mismo fragmento y suele situar su composición antes del año 150 después de Cristo. El relato comienza en medio de la pasión de Jesús, en el momento en que Herodes y los judíos rehúsan lavarse las manos. Sigue el relato de la crucifixión del Salvador, que muere rodeado de prodigios. Su tumba es después guardada por centinelas que ven salir de ella 3 hombres seguidos de una cruz. Las mujeres se acercan a la tumba, la encuentran vacía, y se considera que el relato fue escrito por el propio apóstol Pedro. El carácter herético de este texto no es enteramente evidente. Herético es en el sentido que es hereje, que no podía estar en el canon, pero los heresiólogos lo han combatido, sin embargo, sospechando que está tocado de docetismo, la doctrina que enseñaba que Cristo había sido simplemente revestido de la apariencia de un cuerpo humano, y que en cierto pasaje la voz que sale de la cruz, que lo aproxima a la cesta de Cepirión, obispo de Antioquia, es más bien una adaptación de la posesión de los fieles de una aldea de la diócesis, más o menos hecha en el año 1900. El Evangelio de Pedro presenta sobre todo un carácter popular e intenta hacer una apología sin credibilidad en algunos puntos, que se aproxima a la literatura y constituye el ciclo de Pilatos. Finalmente, como tantos apócrifos, terminó por desaparecer en el curso de los siglos. Voy a leer un par de fragmentos del Evangelio de Pedro. Primero: entre los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes ni ninguno de sus jueces. Y como ellos rehusaron lavarse, Pilato se levantó. Y luego el rey Herodes ordenó apoderarse del Señor, diciéndoles: todo lo que yo os he ordenado que hagáis, hacedlo. Y ahora bien, José, el amigo de Pilatos y del Señor, estaba allí, y sabiendo que le iban a crucificar, vino Pilatos y le pidió al cuerpo del Señor para enterrarlo. Y Pilato lo envió cerca de Herodes para pedirle su cuerpo, de Jesús. Y Herodes dijo: hermano Pilato, aunque nadie lo hubiese pedido, nosotros lo habíamos sepultado antes de que comenzara el día del sábado, porque está escrito en la ley que no se ocultará el sol sobre un hombre condenado a muerte. Y lo entrego al pueblo de los judíos en la víspera de los ázimos de su fiesta. Y ellos, habiendo tomado al Señor, lo empujaban, corriendo, y decían: arrastremos al Hijo de Dios, puesto que está en nuestro poder. Y lo revistieron de púrpura, y le hicieron sentarse sobre un tribunal, diciendo: juzgamos con equidad, Rey de Israel. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros que estaban ahí también delante le escupían a la cara, y otros pinchaban con una caña, y otros le azotaban diciendo:
He aquí los honores que tributamos al Hijo de Dios. Esto es del Evangelio de Pedro. Y vemos también el Evangelio según Tomás, que dice aquí: he aquí las palabras secretas que Jesús, el viviente, ha dicho y ha escrito a Didimo Judas Tomás. Logión 1. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Logión 2. Jesús ha dicho: aquel que busque no cese de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre será turbado, y habiendo sido turbado será maravillado y reinará sobre el todo. Logión 3. Jesús ha dicho: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Y si os dicen que está en el mar, entonces los peces os aventajarán. Pero el reino está en vuestro interior y fuera de nosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre que está vivo. Pero si no os conocéis, entonces estaréis en la pobreza y sois la pobreza. Y el último, Logión 4. Jesús ha dicho: el hombre viejo en sus días no vacilará ni interrogará a un niño de 7 días a propósito del lugar de la vida, y vivirá, pues muchos de los primeros serán los últimos y se harán uno solo. Jesús ha dicho: conoce lo que está delante de tu cara y lo que está oculto te será desvelado, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifestado. Y sus discípulos le interrogaron y le dijeron: ¿quieres que ayunemos? ¿Cómo rezaremos? ¿Daremos limosna? ¿Qué observaremos en materia de alimentación? Y Jesús dice: no mintáis, no hagáis lo que aborrezcáis, pues todo está desvelado ante el cielo. Nada hay en efecto escondido que no llegue a ser manifestado, y nada hay oculto que no venga a ser develado. Jesús ha dicho: feliz es el león que el hombre comerá, y el león se volverá hombre, y maldito el hombre que el león comerá, y el león se volverá hombre. Muchos de estos textos, como vemos, son muy crípticos. A propósito, venerable hermano Germán, Luis Miguel nos acota lo siguiente, nos dice: lo vistieron de púrpura. ¿Qué significa el color púrpura? Bueno, era una burla, porque recordemos que con púrpura se colocaban los césares, los reyes. El púrpura es el color de los reyes. Entonces, esa manta púrpura que algunos vemos, que se ven en algunos cuadros, era eso, era una burla. Por eso además la burla continúa cuando le colocan una corona de espinas y cuando lo escupen y lo pinchan con unas varas y se burlan irónicamente diciendo: estos son los honores que damos al rey de Israel, al Hijo de Dios. Era una forma de humillarlo aún más. Bueno, mire que nuestra audiencia está participando de una manera muy bien, activa. Muchas gracias. Eso sí, es. Y aprovechamos también para saludar a la querida hermana y paz venerable Margarita Rosas Blanco, que también está en la sintonía. También desde los Estados Unidos está un querido hermano Nico Guerrero, está en Estados Unidos, que también nos está escuchando, ¿sí? Y bueno, y todos los hermanos y personas que nos están oyendo el día de hoy, muy entretenidos, porque ha sido bien entretenida esta conversación sobre Enoch y los evangelios apócrifos. Bueno, gracias. Pero ya estamos llegando, nos quedan 5 minutos del programa, venerable hermano Germán, y volvamos a Enoch, ¿sí? ¿Cuál podría ser finalmente ese mensaje de esos evangelios que no fueron incluidos en la Biblia, sí, en el Antiguo Testamento, por la razón que ya has mencionado, que caen algunas inconveniencias, diríamos hoy en día, inconveniencias de algunas contradicciones que de pronto no eran pertinentes, pues, para que quedara esto incluido? Pero finalmente, ¿qué podemos decir de este personaje? ¿Mito o no mito? ¿Existió o no existió? ¿Y cuál es finalmente el mensaje y pues lo que deja, pues, a quienes se han interesado en
precisamente en estudiar este mensaje que él hizo. Ok, mira, es súper interesante la pregunta porque vemos acá que hemos ido por muchas etapas. Pasamos hasta antes del diluvio, cuando existían los refaítas, que era la palabra que no recordaba, los refaítas, que conquistaron Canaán. Entonces, por eso aparecen. Entonces, acá es donde vemos que todo lo que hicimos, todas estas charlas que llevamos desde diciembre, realmente nos dan un contexto y uno dirá, pero han repetido cosas. Realmente es porque todo se desarrolla en ese mismo espacio y es importante hacer este viaje con la imaginación, que es de pronto el mensaje que nos puede dar Enoch. Que existió, que no existió, que estuvo equivocado, que esto lo escribió alguien por allá en el año 150 después de Jesús, inspirado en esto que habíamos visto ahí del Génesis, cuando él habla de la caída de los Nefelín. Realmente casi que eso queda en el ámbito no de lo superficial, sino de lo que no aporta. Lo que aporta acá es que, y él lo hablaba con alguien muy cercano acá a la familia, me decía, oye, pero tenía que estar muy, muy alterado de la mente para imaginarse eso y poder hablar. Y yo le decía, no alterado, estaba imaginando. Y eso es lo que somos los seres humanos, máquinas de imaginar. Y la imaginación es muy poderosa, tanto así que esto que imaginó él, no sabemos hace cuántos años, siglos, aún nos sigue afectando. Y los vigilantes están ahí en cómics, donde aparecen, sobre todo yo los vi en la parte de Linterna Verde o en otros, donde ellos están ahí atentos a que los colosos y todos estos seres que están ahí, ven, están en nuestra cultura, siguen ahí atentos, viviendo, gracias a que está en nuestra imaginación el poder construir esos mundos y el poder darles esa fuerza que llega hasta ahora y que sigue afectándonos y que sigue dándonos ese mensaje. No podemos dejar de imaginar de forma positiva, porque la imaginación es un caballo desbocado y puede llevarnos a donde quiera. Entonces, empezar a controlar y hacer ese ejercicio que hizo nuestro querido Enoch, de darse la posibilidad de hablar con Dios y tener la capacidad de escucharlo y de aprender y de contarnos una historia que los invito, se consigue muy fácil el libro de Enoch, que está en PDF, y van a ver que cuando uno los ve con los ojos de la imaginación es un viaje interesantísimo. Entonces, ese es el mensaje. No dejemos morir la imaginación. Y realmente tú nos has llevado a la imaginación. Por algo se dice, como dice un colega de la radio es el teatro de la imaginación. Bueno, ahora con todos estos redes sociales, que el Facebook, bueno, te pueden ver. Antes de existir estas plataformas te tenían solo que imaginar, solo con tu voz. Pero bueno, esa es la radio. La radio es ese teatro de la imaginación. Y a pesar de todos estos avances tecnológicos, de plataformas, de redes y demás, la radio sigue estando presente y prueba de eso es que aquí estamos y muchos nos oyen, nos escuchan a través de la frecuencia modulada de la convencional radio aquí en Bogotá, Distrito Capital. Mi venerable hermano Germán, de verdad qué interesante conversación hemos tenido la noche de hoy. Y ya para finalizar la conversa, ¿qué podemos decir de cierre de este personaje, mito, leyenda, realidad, Enoch o Enoch y los evangelios apócrifos? Bueno, tal vez lo que nos mencionaba al final, el evangelio de Pedro y el pseudoevangelio de Tomás, que decían que el templo está dentro de nosotros. Nosotros tenemos eso. Y decía más adelante, dice, partid una piedra a la mitad y ahí estaré yo. Partid un trozo de madera a la mitad y ahí estaré yo y mi Padre. Entonces entender que tenemos esa posibilidad, cuando hablábamos de Zoroastro, de darle nuestra fuerza, nuestra imaginación, nuestra voluntad al bien, o escoger ese camino que no llamaríamos del mal, sino de la no evolución, porque en realidad no existe el mal. Solo existen procesos que no nos ayudan a evolucionar y a entender un poco mejor este viaje que estamos haciendo como materia que rodea a un espíritu. Bueno, y nos dice Freddy Suárez,
la imaginación, el mundo maravilloso de las ideas. Bueno, bonita frase para cerrar nuestro programa, del hermano Germán López. No basta sino agradecerte tu tiempo, tu luz, tu conocimiento, y de verdad que estos programas, este seriado del mes de julio, todavía nos queda un programa. ¿Cuándo acaba julio? Estoy aquí despistado. 30, hoy es 22. 30 de julio. Sí. ¿Cuántos miércoles nos quedan? ¿Uno? Tal 29, vez. Perdón, 29. Sí, exacto. Traeremos otro de estos temas interesantes y bueno, y les cuento que estamos haciendo una gestión bien interesante con nuestro querido hermano Germán para traer otros temas bien interesantes de este corte, porque creemos que es importante también hablar de esto. Esto poco se habla y bueno, nos damos la oportunidad de hacerlo. No, y acá hermano Germán. Acá nos escuchamos sin juzgarnos, ahí sí como el trending, escuchamos, no juzgamos, porque la idea es que no estamos tratando de convencer, sino de conversar, y que entre todos podamos construir esto. Lo que yo sé es una gota y lo que yo ignoro es el océano. Exactamente, qué interesante, qué bonita frase. Bueno, venerable hermano Germán, muchas gracias por haber estado aquí una vez más en el Aprendiz Mitos y Realidades con este tema maravilloso de Enoch o Enoch y los evangelios apócrifos. Les deseamos una feliz noche, agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó la noche de hoy y tuvimos bastante tribuna, mi venerable hermano, mucha gente estuvo aquí o ha estado acá de nuestra ciudad, de nuestros orientes, de nuestro país y fuera del país. Pasto, bueno, Estados Unidos. Bueno, de verdad que es muy gratificante esta oportunidad que nos dan y que nos da el gran arquitecto del universo de poder hablar, conversar de estos temas. Muchas gracias, venerable hermano Germán. Agradecemos a toda la audiencia que estuvo hoy conectada aquí en el Aprendiz Mitos y Realidades de la Masonería y los invitamos, como todos los miércoles, el próximo miércoles, 7 de la noche, aquí por la frecuencia 106.4 del FM en Bogotá y para el resto del mundo, www.radiosur.com.co o a través de nuestras redes sociales, Facebook Radio Sur 106.4 FM Bogotá, por YouTube Radio Sur 106.4 FM oficial y bueno, y seguimos invitándolos a que sigan en la buena programación de Radio Sur. La música de ahora que sigue es maravillosa, es esa música de aplanchar, decía mi abuela, es romántica, esa que también nutre el alma, nutre el corazón, y aquellas canciones que nos hicieron soñar también en nuestra adolescencia. Realmente es maravillosa la programación de Radio Sur, bajo la dirección general de Desiree Díaz Peña, la dirección técnica de Germán Castro Lombana y en la conducción del Aprendiz Mitos y Realidades de la Masonería, quienes acompaña aquí en el micrófono de este cuadrilongo radiofónico, Jorge Londoño. Los dejo en buena compañía de Radio Sur de los 106.4 del FM y hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Escucha los miércoles de 7 a 8 de la noche El Aprendiz. Mitos y realidades de la masonería por Radio Sur 106.4 FM.